Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. El ascenso de Camelot en Marvel. Aunque el rey caiga, no se desvanecerá. El rey único y futuro despertará, y Albion resurgirá. Durante siglos, la profecía no fue más que una leyenda. Un mito susurrado en textos antiguos. Pero ahora, Camelot ha regresado. De la noche a la mañana, la gran ciudad se alza de nuevo, sus estandartes ondean en lo alto, sus caballeros han jurado lealtad a un rey que el mundo creía perdido en el tiempo. Arthur Pendragon no ha venido a reclamar un título, ha venido a gobernar. En un mundo de supersoldados, dioses y justicieros enmascarados, el regreso de Camelot es más que un misterio, es un desafío al orden de las naciones. Mientras el gobierno del Reino Unido se apresura a responder, Shield y las agencias de inteligencia de todo el mundo se apresuran a descubrir la verdad. ¿Es esto un milagro? ¿Una amenaza? ¿O el primer paso hacia algo mucho más peligroso? La historia y la leyenda chocan con la era moderna. Y el mundo debe preguntarse, ¿es la profecía del Rey único y futuro una promesa, o una advertencia? 250. Capítulo 248. Con la llegada del ejército asgardiano, la situación cambió por completo e instantáneamente. El Bifrost envió escuadrón tras escuadrón para enfrentarse a los Chitauri, inundando las calles de Nueva York no solo con la masacre de civiles humanos, sino también de los propios Chitauri. Desde donde me encontraba, podía ver a los orgullosos y valientes asgardianos derrotar a sus enemigos con facilidad. Fue, sinceramente, una visión divertida. Los Chitauri volando con tecnología avanzada, disparando láseres y armas de energía, y siendo aniquilados por lo que parecían vikingos. Como un choque entre lo medieval y la ciencia ficción, aunque solo fuera superficial. Los asgardianos poseían una tecnología tan avanzada como la de los Chitauri, si no más. Simplemente la usaban de forma diferente. Sin mencionar que sus estadísticas básicas eran completamente distintas. Una era una carrera llena de élites, la otra simplemente carne de cañón sin fin. Me permití un solo suspiro de satisfacción. La marea había cambiado. Pero solo por poco. El portal todavía estaba abierto. El enjambre que se extendía más allá todavía era interminable. Y el responsable seguía escondido como un cobarde. Por eso no me sorprendió cuando una mancha roja y dorada se elevó a través del humo, serpenteando entre escombros y ráfagas dispersas de fuego Chitauri. Mi atención se dirigió hacia ella antes de que Tristán siquiera dijera una palabra. Alguien se acerca, murmuró, tensando la cuerda mientras preparaba otro disparo. Levanté una mano ligeramente. No hay amenaza. Déjalo venir. Un segundo después, Tony Stark frenó en el aire frente a la proa de Angwen, con sus propulsores desplegándose mientras se estabilizaba. La armadura estaba quemada y abollada, pero aún resistía. Era evidente que había recibido algunas mejoras más que la que habría usado en la invasión original. Se quedó flotando, con las manos levantadas en algo a medio camino entre la precaución y el agotamiento. Está bien, dijo por los altavoces externos, para ser sincero, estoy demasiado cansado para sentirme intimidado ahora mismo, así que voy a fingir que su catedral voladora no me hace cuestionar toda mi visión del mundo. Una visión más amplia del mundo solo será algo bueno. Ven, descansa un momento, le sugerí, haciéndole un gesto para que aterrizara, lo cual hizo felizmente. Joder, hoy ha sido un día de locos. Primero todo lo del portaaviones volador y ahora esta invasión a mi propia casa. El mundo se ha ido al carajo. Dijo en cuanto abrió su visor, revelando un rostro desfigurado por un profundo agotamiento. En realidad, no todos los días ocurre algo así. En realidad, la Tierra solo ha presenciado unas pocas invasiones como esta desde el principio de los tiempos. Pocos son lo suficientemente valientes como para desafiar a Asgard, dije con gravedad. Es la insensatez lo que les hizo atreverse a desafiar a Asgard, dijo Loki a su lado.
Y aprenderán por qué tampoco se han atrevido. Sus palabras llamaron la atención de Tony. Eres Loki. Te vi en las noticias, señor de Asgard y qué sé yo, ¿no se supone que debes detener esto? Su tono no era amable. ¿Y quién podría culparlo? Algo así, el estrés y la impotencia, necesitaba una salida, y ahora mismo Loki parecía la perfecta. Loki, sin embargo, no toleraba semejante insulto. Cállate, mortal. Hablas con el señor regente de Asgard, tu legítimo amo. Golpeó el extremo de Gungnir contra el casco de Anwen. Señor, según la evidencia visual, esa arma en su mano es capaz de destruir instantáneamente a enemigos de clase Leviatán. La voz de Jarvis se podía escuchar débilmente desde el traje de Tony, lo que hizo que el hombre se calmara de repente por completo. No era considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo por nada. Cuando se enfrentaba a alguien capaz de acabar con su vida, sabía que no debía descargar su frustración en él. Bueno, fue mi error, pero estoy casi seguro de haberte oído decir algo sobre proteger la tierra alguna vez, intentó de nuevo, con un poco más de amabilidad esta vez. Loki resopló, pero pude ver el orgullo en él, la alegría de que alguien tan arrogante como Stark inclinara la cabeza. ¿Y no está Asgard haciendo lo mismo ahora mismo? Dijo Loki con una leve sonrisa. Una sonrisa que hizo que el ojo de Tony se contrajera, y, en verdad, era una cara muy vulnerable a los golpes. Bueno, habría sido genial si lo hubieras hecho antes de que empezaran a destruir una ciudad como esta, dijo Tony, sin poder contenerse. Al fin y al cabo, el hombre era arrogante hasta la médula y se enojaba fácilmente gracias a su enorme ego. Bueno, esto se debe en parte a las acciones de ustedes, los mortales. ¿No fue un mortal quien abrió ese portal? Replicó Loki mientras yo permanecía en silencio y analizaba la situación en su conjunto. Solo porque un extraterrestre lo controló mentalmente. Replicó Tony. La sonrisa en el rostro de Loki se ensanchó. ¿Y no fue porque jugueteó con algo que no debía? El Tesseracto es algo que mi padre colocó en Midgard, algo que no deberías tocar, y aún así lo hiciste. Y esto, señaló el portal con la punta del Gungnir, no es más que el resultado de esa arrogancia. Ante eso, Tony no tenía mucho que decir, principalmente porque también estaba enojado porque Shield había causado todo este lío. Bien, murmuró, frotándose la cara con una mano. Bien. Genial. Todos la fastidiaron. Haré una lista luego. Pero aún tenemos un portal que está vomitando un ejército alienígena en la ciudad, y a menos que alguno de ustedes encuentre mágicamente al responsable, estamos perdidos. Ebony Maw, corregí suavemente. Tony parpadeó. ¿Cómo sabes su nombre? Sé más que su nombre, continué. Es un sirviente del titán loco. Un estratega. Un maestro de las ilusiones y la telequinesis. Mientras permanezca oculto, ninguna de tus armas lo encontrará. Su magia puede ser impresionante, pero nada ante el poder de Asgard, dijo Loki, sin querer sonar inferior a Maw. Entonces, empezó Tony, mirando a Loki y a mí a ambos, ¿saben lo que está pasando? ¿Sabían que esto pasaría? Asentí, sin ver motivo alguno para ocultar la verdad. En cuanto me enteré de la explosión en las instalaciones de Shield, supe que esto ocurriría, así que fui a Asgard a buscar ayuda. Al fin y al cabo, mis caballeros pueden ser poderosos, pero son pocos. Mientras mis palabras caían, el cielo se iluminó cuando un rayo de luz roja lo atravesó, separando a 3 leviatanes y a cientos de desafortunados Chitauri. Son llamativos, como mínimo, se rió Loki mientras nos girábamos para ver la fuente del rayo, que era, naturalmente, Mordred, que se lo estaba pasando genial luchando contra la horda interminable. Da miedo lo fuerte que es, aunque claramente no habla en serio en absoluto. Tony no pudo evitar murmurar al verla. Porque, de hecho, Mordred claramente no parecía estar luchando en una guerra, sino simplemente divirtiéndose. Después de todo, los Chitauri ni siquiera podían lastimarla. ¿De qué está hecha esa armadura? ¿Se encoge de hombros ante sus armas como si no fuera nada?, preguntó Tony sin poder evitarlo al ver a Mordred ignorar por completo el fuego enemigo como si sus mortíferos láseres no fueran más que linternas. No es su armadura, aunque es impresionante. Es simplemente que su nivel de existencia es superior al de sus armas, expliqué. Tony asintió, antes de mirarme como si fuera idiota. ¿Y qué se supone que significa eso? Loki suspiró con un dramatismo exagerado. Ah, mortales ignorantes, se burló. Tony se irritó por su actitud. Antes de que pudiera reaccionar, levanté una mano. Basta, dije, dejando que un atisbo de autoridad se filtrara en mi voz. El viento a nuestro alrededor cambió sutilmente, respondiendo a mi voluntad.
Incluso Loki guardó silencio, aunque solo fuera porque disfrutaba de la teatralidad lo suficiente como para respetar una pausa dramática. Me volví hacia Tony. Su ciencia mide la energía, la potencia, la fuerza cinética, el calor, la radiación. Pero estas son cosas que actúan dentro de las leyes de su mundo. Levanté ligeramente Excalibur, dejando que su luz interna pulsara a lo largo de la hoja. Mis caballeros, y yo mismo, no estamos sujetos a esas leyes. Somos creaciones de conceptos superiores. Leyendas. Ideales que han cobrado forma. Cuando un arma forjada con entendimiento mortal ataca a algo nacido del mito, no son iguales. Tony se quedó mirando fijamente y en blanco por un momento. Entonces lo que estás diciendo son códigos de trampa. Loki resopló. Literalmente. Me permití una leve sonrisa. Si eso te ayuda a entender, entonces sí. Tony exhaló, frotándose la frente. Sí, no, eso cuenta. La verdad es que hoy todos son trucos, así que claro. ¿Por qué no? Abajo, otra explosión sacudió la ciudad. Cristales rotos, alarmas aullando, leviatanes rugiendo mientras el acero asgardiano los destrozaba. El mundo se había convertido en un campo de batalla de dioses y monstruos. Tony finalmente volvió a ponerse el casco y su voz se volvió más centrada. Mira, dejando de lado los debates filosóficos sobre metafísica, necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. No podemos cerrar ese portal sin encontrar a ese tal Mau. Jarvis no puede localizarlo. Las cámaras no pueden captarlo. Y no podemos tocar el generador. Está protegido por un escudo. Nada puede atravesarlo. Hizo una pausa y luego continuó, mirándome. A menos que puedas superarlo. Negué con la cabeza. Para superar eso se necesitaría algo similar, o una fuerza superior al reino mortal. Invocar tales cosas podría destruir la ciudad junto con el escudo, tal vez incluso el propio estado. Tony tragó saliva. Sí, no es algo que queramos hacer sin quedarnos sin opciones. Pero eso significa que tenemos que encontrar la llave. ¿Tienes un plan? Claro que sí, dijo Loki con orgullo. Ahora que Asgard se ha unido a la lucha, es probable que Ebon y Mau entre en pánico. Intentaría conseguir el Tesseracto y huir, lo que significa que si tiene alguna forma de cerrar el portal, lo hará pronto, o al menos se quedará lo suficientemente cerca como para hacerlo en cualquier momento. Tony miró fijamente a Loki. ¿Entonces me estás diciendo que el malvado mago espacial se esconde en algún lugar lo suficientemente cerca como para apagarlo en cualquier momento? Así es, dijo Loki con una sonrisa que sugería que disfrutaba dando malas noticias. Es un cobarde. Poderoso, pero cobarde. No se arriesgará a enfrentarse directamente ni a Asgard ni a Albion, a menos que lo acorralen. Tony se frotó el puente de la nariz a través del casco. Vale. Vale, de acuerdo. Genial. Así que el plan es encontrar al mago, golpearlo y cerrar el agujero espacial. Así de simple. Hizo una pausa. Demasiado simple. No es sencillo, corregí. Es predecible. Si está cerca de la máquina, lo obligamos a rebelarse. No permitirá que el ancla caiga. Tony dudó. Claro. Pero el escudo, no sabe que no podemos romperlo, dije. Lo que significa que debe preocuparse de que podamos hacerlo. Por muy seguro que esté, se quedaría cerca por si acaso. Tony dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Claro, quizá no crea que vaporizar Manhattan sea un precio demasiado alto, así que se preocuparía. Debajo de nosotros, un trozo de Leviatán se estrelló contra un rascacielos, arrojando escombros en llamas por las calles. Los gritos resonaron por las avenidas destrozadas. Guerreros asgardianos y Chitauri se enfrentaron en los tejados. El portal palpitó, ensanchándose a medida que más leviatanes se abrían paso. El tiempo se acababa. Tony señaló hacia la torre. Mira, si Mau está muy cerca, probablemente nos esté observando ahora mismo. Quizás esperando. Quizás esté planeando algo. Bajó la voz. Ya no podemos reaccionar. Tenemos que actuar. Estoy de acuerdo, dije. Loki hizo girar a Gungnir con un gesto teatral. Entonces acorralémoslo. Tengo muchas ganas de ver su cara cuando se dé cuenta de que la trampa se ha cerrado. Tony lo miró de reojo. Disfrutas demasiado esto. Por supuesto, dijo Loki con orgullo. Es mi naturaleza. Y no es saludable, murmuró Tony. Loki arqueó una ceja. Los mortales tienen una sensibilidad muy frágil. Tony abrió la boca para discutir, pero se quedó paralizado. Su casco parpadeó. Estático. Una punzada de distorsión. Jarvis? Preguntó Tony. ¿Qué fue eso?
La IA crepitó, con la voz fragmentada por la interferencia. Señor, parece haber una energía, y entonces el cielo rugió. Un trueno resonó por la ciudad. Diferente a la energía del portal, más profundo que los motores Chitauri, más antiguo que los impactos del Bifrost. Las nubes se agitaban violentamente en lo alto mientras los relámpagos se acumulaban en retorcidos vórtices. Loki se quedó completamente quieto. Oh, por el amor de Niflheim, gimió. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. O en boostito/unknownfate 251. Capítulo 249. Tony miró a Loki. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los truenos? Loki claramente tenía sentimientos encontrados sobre lo que estaba sucediendo y había perdido gran parte de su alegría. No me gusta mucho lo que sigue, dijo crípticamente, apretando con más fuerza de Gungnir. Así que vino, murmuré mientras observaba el rayo extenderse por el cielo. ¿Sabías que esto pasaría? Preguntó Loki con un tono hostil. Ya lo sospechaba. Esto demostraría que era digno o indigno para siempre del respeto del padre de todo. Sin embargo, parece que, aunque no sea un buen rey, al menos tiene el corazón de un guerrero. No me importó el tono de Loki. Sabía que estaba luchando. Yo también tengo el corazón de un guerrero, resopló Loki. Pero también tengo la mente de un rey. Traje un ejército para la guerra, no solo a mis amigos. Apenas había terminado de hablar cuando el rayo finalmente nos alcanzó y se estrelló contra la cubierta de Leangwen. Al desvanecerse el rayo, allí estaba Thor, el dios del trueno. Hermano. He venido a ayudar. Thor sonrió, completamente ajeno a la tormenta de emociones que había provocado en Loki. Thor avanzó con la sutileza de un meteorito al estrellarse, mientras los relámpagos aún crepitaban en su armadura y se deslizaban por el Mjolnir en arcos fulgurantes. Lucía radiante, poderoso, vivo como nunca lo había estado desde su destierro. Y completamente ajeno a la compleja implosión emocional que ocurre dentro de Loki. Thor, murmuró Loki, con la mandíbula apretada. Su expresión cambió. Alivio, resentimiento, anhelo, orgullo e irritación, todo a la vez. Thor lo agarró en un fuerte abrazo antes de que pudiera escapar. Hermano. Apóyala. Tronó Thor, prácticamente sacudiendo a Loki por los hombros. No tienes idea de lo aliviado que estoy de ver a Asgard ayudando en esta batalla. Esto no es algo que Midgard pueda manejar sola. Suéltame, siseó Loki, con la voz amortiguada por la coraza de Thor. Me estás avergonzando delante de los mortales. Tony murmuró. ¿En serio? Esto es lo menos vergonzoso que he visto hoy. Thor se giró radiante. El caballero de hierro. Te vi en Camelot. Quería ponerme a prueba con tu traje. Quizás pronto tenga la oportunidad. Tony parpadeó y luego miró hacia abajo, a la lucha, que ahora incluía a asgardianos descuartizando leviatanes enteros. Creo que estoy bien. Antes de que la broma pudiera continuar, y antes incluso de que yo pudiera decir otra palabra, la voz de Jarvis salió del traje de Tony, sonando tan urgente como una IA podría sonar. Señor, le pido disculpas por interrumpir, pero estoy detectando el lanzamiento de un misil. Tony se quedó congelado. Todos se quedaron congelados. Incluso la batalla que se desarrollaba abajo pareció apagarse por un momento. ¿Un qué? Susurró Tony. Señor, la trayectoria sugiere un misil balístico intercontinental. Carga nuclear. Thor frunció el ceño. ¿Un misil? ¿Por qué Midgard dispararía contra su propia tierra? Tony cerró los ojos lentamente. Porque están entrando en pánico. Los ojos de Loki se entrecerraron peligrosamente. O porque son tontos. Sentí una ira fría agitarse en lo profundo de mi pecho mientras Jarvis continuaba. Impacto proyectado. Manhattan. Tiempo estimado de detonación. 3 minutos. Tony maldijo en voz baja. Claro. Claro que harían esto. Si los extraterrestres no nos matan, lo hará el gobierno. Un gran liderazgo, de verdad. Thor parecía genuinamente horrorizado. Matarían a su propia gente. A Tony se le quebró la voz. Por el bien común, o mejor dicho, por su propia cabeza, lo harían. Incluso fingirían lágrimas después, pero lo harían. El tono de Loki se volvió gélido. Mortales. Gungnir tarareó con creciente poder. ¿Atacarían donde estoy? ¿Donde los guerreros de Asgard luchan por ellos? Pero por una vez, la indignación de Loki no estaba dirigida a Tony. Estaba dirigido directamente a las manos invisibles del otro lado del continente que habían decidido que aniquilar una ciudad, y con suerte a Turía, era un sacrificio aceptable. Thor se giró hacia mí con los ojos abiertos.
Arturía. ¿Puedes detenerlo? Fácilmente. Pero este no es mi trabajo, ¿verdad, Tony? Pregunté mirándolo. Respiró hondo. Furia. Gritó por su comunicador. ¿Qué es eso de un ataque nuclear? ¿Qué dijiste? Se escuchó la voz de Steve Rogers, seguida por la de los demás Vengadores y sus aliados mutantes, quienes se gritaban entre sí mientras libraban una batalla desesperada contra un huésped alienígena. Aunque los asgardianos les quitaban la mayor parte de la presión, eso no significaba que dejaran de luchar e intentar salvar vidas. Intenté detenerlo, dijo la voz de Fury, temblando de furia. Incluso derribé un avión yo mismo, pero otro se me escapó hace un momento. Me han relevado del mando. Por un instante, el mundo quedó en silencio. No era la batalla, que aún se libraba abajo con fuego, gritos y relámpagos. No fueron los Chitauri, quienes salieron sin cesar del portal como un enjambre de langostas. Pero nosotros. Nuestro pequeño círculo en la cima de Angwen se sintió repentinamente aislado del mundo cuando las palabras calaron hondo. Relevado de su mando. Por negarse a lanzar armas nucleares contra su propio pueblo. La voz de Tony tembló. Furia, ¿te quitaron el mando? ¿Por qué? ¿Por no querer vaporizar Manhattan? Fury exhaló con fuerza. Casi pude oírlo rechinar los dientes por el comunicador. Por no estar dispuesto a matar a millones. Por negarme a matarte. Eso es. La voz de Steve interrumpió horrorizada. No pueden, no querrían, lo harían, dijo Natasha con amargura. Claro que sí. Bruce parecía enfermo. Tenemos que sacar a todos. Tenemos que, no tendrás tiempo, dijo Fury. Está demasiado cerca y demasiado rápido. Tony cerró los ojos y sintió que sus manos temblaban a sus costados. El agarre de Loki se hizo más fuerte alrededor de Gungnir, la rabia emanaba de él como calor. Se hacen llamar líderes, espetó. Se esconden tras sus muros mientras ordenan a las armas de los cobardes que ataquen su propio suelo, Thor gruñó, sonando más como una tormenta que como un hombre. Esto es una deshonra. Una locura. Ningún reino toleraría semejante traición. Sentí que la ira fría se instalaba más profundamente en mi pecho. Una furia silenciosa y concentrada, de esas que no gritan ni se agitan. El tipo que destruyó reinos. Tony, dije suavemente. Abrió los ojos. Esto fue intencional, continué. No les importa la victoria. Solo el control. Y para ellos, soy una variable indeseable. Tony tragó saliva con dificultad. Sí. Les encantaría que te pillara en la explosión. Resolver un problema con otro. Asentí. Se equivocaron de cálculo. Thor dio un paso adelante. Arturía, permíteme, ¿puedo interceptarlo? No, dije con voz tranquila, casi amable. Esto nos supera. No solo me atacaron a mí ni a su propia gente. Atacaron al señor regente de Asgard. A menos que la humanidad misma resuelva este problema, sería un ataque contra Asgard. Tony, debes encargarte de esto tú mismo. El hombre contuvo el aliento. Comprendía la situación. No se trataba solo del gobierno bombardeando a su propia gente, sino del actual gobernante de Asgard. Y había visto su poder. Podía verlo ahora mismo. La Tierra no podría luchar contra ellos. Sería inútil. No creyó ni por un segundo que esta bomba nuclear pudiera matarnos, lo que significaba que, si impactaba, o si teníamos que defendernos, entonces sería la guerra. Esto era algo con lo que la propia Tierra tenía que lidiar. Los humanos debían detenerlo, o no serviría de nada. Con un suspiro, su casco se cerró una vez más y despegó sin decir palabra. Deberíamos prepararnos para lidiar con esto nosotros mismos. Dijo Loki mientras lo veíamos alejarse volando. Tengo fe en que podrá con ello. Y tenemos que encargarnos de Mau. No perdería la oportunidad de tomar el Tesseracto y huir si nos distraemos. A pesar de todo, nunca había desviado mi atención del Tesseracto. Thor frunció el ceño profundamente. Debe haber otra manera, no lo hay, dije con firmeza. Es su pecado, y deben repararlo. Thor apretó la mandíbula, y un relámpago recorrió sus brazos. Su ira era real, cruda y justa. Pero no discutió. Tal vez el exilio le había enseñado a moderarse después de todo. Abajo pude escuchar fragmentos de la comunicación de los Vengadores. Aterrorizados, incrédulos, traicionados. De hecho, ¿por qué no se sentirían traicionados? Allí estaban, arriesgando sus vidas. Y quienes deberían ayudarlos se estaban volviendo contra ellos, dispuestos a abandonarlos como si nada. ¿Y para qué? Quizás para matar a una oleada de Chitauri. No cerraría el portal y solo causaría más daño que bien.
Porque ahora mismo solo los asgardianos y mis caballeros se enfrentaban al fin del mundo, y ahora se arriesgaban a todo eso. En verdad, la necedad de los mortales no conocía límites. De todos modos, Thor, estoy seguro de que querrás ayudar. Anda, únete a tus amigos y déjanos el resto a nosotros, le dije al rubio tonto que había entrado con estilo, pero que realmente no había cumplido con su entrada. Incluso Loki había enviado algunos leviatanes para demostrar su poder, o mejor dicho, el poder de su lanza. Thor no se movió al principio. Él estaba allí, ancho y dorado y envuelto en truenos, mirándome con una expresión que no había visto en él antes. Algo entre confusión, dolor y una creciente responsabilidad. ¿Te dejo el resto a ti?, repitió. Sí, dije simplemente. Tu gente está luchando abajo. Les vendría bien tu fuerza. Thor miró hacia las calles donde los asgardianos se enfrentaban con los Chitauri, con cuerpos y rayos cayendo como meteoritos. Su expresión se tensó por la culpa de un príncipe que había abandonado sus deberes una vez y temía volver a hacerlo. Eso fue todo el empujón que necesitaba. Él asintió una vez, firme y pesadamente. Muy bien. Los ayudaré, dijo. Pero llámame si lo necesitas. Por asalto o por juramento, acudiré. Vete, dije. Thor se lanzó desde la cubierta en un estallido de relámpagos blanquiazules que quebró el aire tras él. Los Chitauri cercanos chillaron mientras descendía sobre ellos como un cometa furioso. Loki exhaló por la nariz, viendo a su hermano desaparecer en el caos. Presumido, murmuró. En efecto. Pero es fuerte y ruidoso. Eso distraerá a Ebonimau y nos dará más espacio. Aún así, creo que deberíamos ir a buscarlo y poner fin a esta invasión, dije entrecerrando los ojos. En efecto. No hay necesidad de permitir que ese bruto se interponga en nuestro camino, dijo Loki, ansioso por alcanzar la mayor gloria. Ser quien pusiera fin a esta guerra, mientras Thor hacía el trabajo de un soldado raso. Una forma de consolidarse como el más capaz de los dos hermanos. Hacía tiempo que había superado el deseo de matar a Thor. Ya no le temía, pues había tenido tiempo suficiente para convertirse en un candidato adecuado para el trono y había tenido a su madre a su lado. Esta madurez añadida fue la razón por la que me atreví a involucrarlo en asuntos importantes, porque sabía que no era tan insensato como antes. No, el peso de una corona hace maravillas en las personas que maduran. Y su madre se encargó de que él no se emborrachara con el poder, sino que sintiera el peso y la responsabilidad, lo que lo llevó a esto. Alguien que realmente podía liderar en lugar de ser un embaucador en la oscuridad. Me permití esbozar una leve sonrisa. Fin del capítulo 252. Capítulo 250, entonces, comenzó Loki, supongo que tienes alguna manera de encontrar a Ebonimau a pesar de sus intentos por esconderse. Asentí. En efecto. Ante estos ojos, ninguna mentira puede sobrevivir. Y esconderse no es más que una forma de mentir. Mentir a los sentidos tampoco puede sostenerse ante estos ojos. En efecto, mis ojos Fea eran mi arma secreta. Los ojos de los Fea estaban bastante dañados. No solo me permitían ver a través de la magia, ver su verdadera esencia, sino también distinguir entre la verdad y la mentira. Nadie podía mentir ante una Fea. Los Fea eran seres bastante extraños. Al menos los Fea superiores, como Morgan, eran únicos en su especie, pero aún así, seguían sus propias reglas peculiares y no se regían por la lógica humana. Así que, si algún Fea decidía que esconderse era mentir, entonces sus ojos descubrirían a través de cualquier medio utilizado para ocultarse, ya fuera magia o tecnología. Majestad, sería peligroso buscar al comandante enemigo por su cuenta. ¿No deberíamos llamar a los caballeros para que acudan a su lado?, dijo Galahad, que había permanecido en silencio todo este tiempo. Te tengo a mi lado, ¿no? Además, se les necesita ahí abajo. Señalé el caos que reinaba abajo. Allí abajo, el rumbo de la batalla había cambiado. Ahora, las fuerzas de Asgard y mis caballeros hacían retroceder a los Chitauri, ganando terreno lentamente. Sin embargo, era evidente que el constante refuerzo del portal impediría una victoria rápida, lo que significaba que, si mis caballeros se retiraban, muchos perderían la vida. Galahad aceptó mi respuesta con un solemne asentimiento, aunque la tensión en sus hombros persistía. Su culpa, la traición a su juramento que una vez me dejó sin él a mi lado mientras caía en batalla, aún pesaba mucho en su corazón. Deseaba que nunca me ocurriera nada malo. Aunque comprendía su razonamiento, sinceramente me parecía innecesario. ¿Contra Ebonimau? Ni siquiera él sería necesario.
Mau podría ser fuerte, sí, pero luchar contra Loki con su lanza probablemente ya estaría fuera de su alcance. Mucho menos conmigo a su lado. Después de todo, mi resistencia mágica no era en vano. Cualquier cosa que no fuera la magia más poderosa podía afectarme, y no estaba seguro de que Mau pudiera lograrlo. Y si pudiera, no sería algo que pudiera hacer mientras esquivaba la lanza de Loki, o mejor dicho, la de Odín. Bueno, dijo Loki con ligereza, haciendo girar a Gungnir una vez. Por mi parte, me alegra que no hayas convocado a toda la mesa redonda para que se aglomere a nuestro alrededor. Prefiero mis batallas con un poco más de espacio para respirar. Le dirigió a Galahad una mirada de reojo. Y menos caballeros mirándome fijamente a través de la nuca. Galahad lanzó una mirada fulminante, pero con la furia digna y refinada que solo un caballero perfecto podría desplegar. Concéntrate, dije suavemente, antes de que Loki pudiera intensificar la situación. Este es el momento de demostrarle a Thanos y al universo que Loki Odinson aún es capaz de defender los 9 reinos, así que la batalla es tuya. Tú, que comandas este ejército, que incluso lideras a Thor, el dios del trueno, en la batalla. Demuéstrales a todos tu poder. Hablé, halagando el ego de Loki con cada palabra. Me había esforzado demasiado en asegurarme de que Asgard no flaqueara y de que el vínculo entre hermanos no se rompiera como para permitir que algo saliera mal aquí. Loki se enderezó al oír mis palabras. Y vaya si le surtían efecto los halagos. La tensión en sus hombros se transformó en algo orgulloso y peligroso. Gungnir vibró en su mano, reflejando la repentina oleada de confianza que lo recorría. Sus ojos brillaron con esa familiar mezcla de vanidad y ambición, pero esta vez atemperada por la responsabilidad, no por la malicia. Hablas con sabiduría, dijo con voz más grave y profunda. El reino eterno vigila. Y si este ejército flaquea, será mi fracaso, no el de Thor, ni el de Asgard. Mío. Galahad emitió un sonido suave, no de aprobación, sino de reconocimiento. Loki continuó, alzando la barbilla como si estuviera de pie sobre un trono. Que Thanos lo presencie. Que los Chitauri lo presencien. Que toda la creación presencie que Loki Odinson, señor regente de Asgard, no se acobarda ante sus enemigos. Entonces demuéstralo, dije. Lidera. Me dedicó una sonrisa penetrante, una que oscilaba entre lo regio y lo malicioso. Yo debo. Se giró hacia la torre, una luz verde comenzó a crepitar a su alrededor mientras se preparaba para teletransportarse, pero se detuvo un instante y me miró de reojo. ¿Hablabas en serio cuando dijiste que esta batalla era mía para ganarla? Sí, dije simplemente. No se trataba solo de estrategia. Era una necesidad. Loki necesitaba esta victoria tanto como la Tierra. Necesitaba que el mundo lo viera como un protector, no como una amenaza. Necesitaba que Thor lo viera como a un igual. Necesitaba comprobar por sí mismo que aún era digno del trono que ostentaba. El viento cambió de dirección a nuestro alrededor, tirando hacia arriba, hacia el portal, como una marea que es engullida por los cielos. El tesseracto palpitó de nuevo, ahora con más fuerza, más errático. Mau se desesperaba. Vete, dije en voz baja. Yo te seguiré. Loki sonrió con malicia y, en un destello de luz verde, desapareció. Galahad se acercó, con el escudo en alto, listo para interceptar lo que fuera que nos esperara. Mi rey, dijo con voz suave pero firme, usted está jugando un juego peligroso. Quizás, admití. Pero el camino más seguro no siempre es el que lleva a la victoria. Galahad inclinó la cabeza. Entonces caminaré a tu lado, a donde quiera que me lleve. Con eso, tanto Galahad como yo también desaparecimos de Angwen, dejando solo a Tristan allí arriba con su arco, defendiéndolo abatiendo a cualquiera que se atreviera a tocarlo. El mundo reapareció cuando emergimos de la teletransportación en la cámara superior de la torre Stark. Loki también estaba allí, con la lanza del destino en la mano. Ebony Maw. Muéstrate. ¿O es que todos los hijos de Thanos no hacen más que esconderse en las sombras? ¿Te atreves a venir aquí, a Midgard, uno de los 9 reinos, e intentar robarle a Asgard? ¿Acaso crees que Asgard es débil? Exclamó desafiante. Yo también miré alrededor de la habitación. Ahora que todo estaba a la vista, pude ver más allá del centro que había vislumbrado desde afuera. Lo vi allí, en un rincón sombrío, oculto tras los escombros. El rostro gris de Ebony Maw. No le hice saber que lo habían visto, pero lo vigilé de todos modos y, lo que es más importante, el cetro que tenía en la mano. Porque sabía que en su interior se ocultaba la gema de la mente. Si bien Loki lo desconocía y no había podido extraer todo su poder, no iba a dar por sentado que aquí sucedería lo mismo.
Claro, Mao tampoco podía usar todo su poder, pero sin duda podía usar mucho más de lo que Loki había hecho. E incluso una pequeña parte de una gema del infinito seguía siendo una gema del infinito. Observé de reojo cómo el rostro de Mao se tensaba ante las palabras de Loki, y cómo sus delgados dedos grises se aferraban con fuerza al cetro. Claramente no se esperaba esto. No esperaba que Asgard enviara una fuerza tan poderosa, ni me esperaba a mí, ni mi poderío. Estaba acorralado, su trampa había fracasado, la verdad había quedado al descubierto. Loki dejó claro que conocía la verdad, que sabía quién estaba detrás de todo esto y por qué. El Tesseracto. Todo quedó al descubierto, así que Mao intentaba averiguar qué hacer a continuación. Cómo salvar la situación. Se creía a salvo, completamente oculto gracias a su propia magia y al cetro. Mientras Red y los demás pensaban en cómo se escondía, ¿quién sabía si sus propios pensamientos eran realmente suyos en presencia de Mao? De hecho, ni yo mismo podía estar seguro de si la razón por la que no lo había matado ya era porque él no quería que lo atacara. Tal era el poder potencial de una gema del infinito. Mao. Cobarde. Muéstrate. Enfréntate al juicio de Asgard. Gritó Loki, claramente frustrado porque Mao no se mostraba. Loki me miró y yo asentí, indicándole que sí, Mao estaba allí, escondido. Esto solo enfureció aún más a Loki, pues claramente lo estaba ignorando. La furia de Loki bullía bajo la superficie, visible en el temblor de su mandíbula y en la vibración de Gungnir entre sus manos. Para alguien que vivía de la atención, que respiraba reconocimiento como el aire, pocas cosas eran más exasperantes que ser ignorado. Especialmente por alguien más débil. Dio un paso al frente, y su voz se elevó hasta convertirse en un rugido frío e imperioso. Tu silencio es un insulto, Mao. ¿Te atreves a entrar en el dominio de Asgard y esconderte como una rata en la oscuridad? Sal. La habitación tembló. El metal crujió, deformado por las energías residuales del Tesseracto y la furia de Loki. El arma en su mano tembló y desprendió energías peligrosas. Pero Ebony Maw permaneció donde estaba, mitad en la sombra, mitad en la luz distorsionada del portal, completamente inmóvil. Y totalmente engreído. Se creía intocable. Lo pude ver en las líneas de su rostro, en el sutil movimiento de sus dedos alrededor del cetro, en la leve curva de sus labios. La confianza se había transformado en arrogancia. El miedo se había convertido en astucia. Su mente iba a 1000 por hora, calculando, buscando un camino hacia la victoria que ya no existía. Pero aún creía que tenía tiempo. Él seguía pensando que tenía el control. Todavía creía que sus ilusiones lo protegían. Tonto. Loki gruñó, alzando a Gungnir, listo para destrozar la mitad de la cámara con furia justiciera. Me moví primero. Galahad lo siguió una fracción de segundo después, con su escudo brillando como la luz del sol. Me impulsé con la fuerza suficiente desde el suelo como para hacer añicos las baldosas y salí disparado hacia Mao. No tuvo oportunidad de reaccionar al repentino cambio de situación antes de que apareciera detrás de él, propinándole una patada tremenda en la espalda que lo lanzó por los aires. Se estrelló violentamente contra la pared opuesta, su invisibilidad se rompió y su rostro quedó desfigurado por la sorpresa. Mao se desplomó contra la pared con un crujido espantoso, y los escombros estallaron a su alrededor. Su ilusión se hizo añicos por completo. Ni elegancia, ni aplomo, ni misticismo. Solo un miedo crudo y horrible bajo una capa de arrogancia que finalmente se había roto. Se deslizó hasta el suelo, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos. Tú, siseó. La risa de Loki resonó a mis espaldas. Oh, excelente. Ahora podemos ver tu cara mientras te arrastras. Galahad se interpuso entre Mao y yo con precisión experta, con el escudo inclinado para interceptar cualquier represalia. Su postura era impecable, no por miedo, sino por deber. Mamá, dije, avanzando lentamente, tus trucos terminan aquí. Pero Mao ya estaba reaccionando. Él no era un guerrero. No era un bruto. Era un estratega, y los estrategas luchan mediante la manipulación, el control y el engaño. Sus dedos se apretaron alrededor del cetro, una onda telequinética salió disparada de él como la detonación de una bomba. En otros lugares, incluso un héroe de menor categoría habría sido lanzado como un muñeco de trapo. El escudo de Galahad impactó de lleno. Su escudo, forjado con la madera de la mesa redonda, era más resistente que cualquier metal divino y ni siquiera se inmutó ante la fuerza del impacto. La explosión abrió una zanja en el techo y las paredes, arrancando las vigas metálicas como si fueran de papel. Pero a mí no me afectó en absoluto.
Ni a Loki, que estaba detrás de mí, siempre oculto. El Loki que había gritado antes había sido una ilusión. Quizás ahora fuera más rey, pero no era un guerrero, no era un bruto. En el fondo, seguía siendo un embaucador. Oh, vaya, sí que se enfadó, ¿verdad? Loki rió con alegría mientras se mostraba, sin sentir vergüenza alguna por estar detrás de una mujer. Es un loco que venera hasta el suelo que pisa Thanos. Sí, lo hiciste enojar, dije mientras observaba atentamente a Mau, sin querer dejar que se me escapara. Basta. Simples dioses, creyéndose especiales. Pero mi amo ha matado a incontables dioses, ha traído un futuro a incontables mundos, y no detendrán su gran obra. Gruñó Mau. Fin del capítulo. Apóyame en Patreon con /unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. O en Boostito /unknownfate 253. Capítulo 251. Nick Fury estaba furioso. Temía quedarse sin voz de tanto gritar, pero estaba claro que solo provocando un fuerte dolor de cabeza a los demás conseguirían que le hicieran caso. Estáis todos locos. ¿Cómo pudisteis autorizar semejante ataque? Y contra vuestra propia gente. Modera tu tono, Fury, dijo la voz airada de un poderoso general. Hicimos lo que teníamos que hacer. No teníamos otra opción. Les dimos una oportunidad a tus pequeños vengadores, y no cerraron el portal. Fury gimió con frustración. Y te lo dije, según el hombre que construyó el dispositivo del portal, una explosión nuclear no servirá de nada. Solo matará a los que intenten detener la marea. Lo siento, Fury, pero tenemos que hacerlo. Otra voz, más diplomática, se escuchó. La del secretario de Estado. Tenía que hacerlo, ni hablar. Gritó Fury. No solo atacas a tu propia gente, sino también al maldito rey de Albion y a las fuerzas de Asgard. Esto no es más que declarar la guerra a los dos únicos aliados que tenemos en esta situación. Puede que no le gustara que sus vengadores estuvieran teniendo dificultades, que no pudieran solucionar la situación como él esperaba, pero claramente, solo necesitaba más tiempo. Podría haber reclutado a más mutantes, a algunos metahumanos más, y su equipo lo habría resuelto. No es que su idea fuera mala. Simplemente lo habían frenado durante demasiado tiempo, no le habían dado el tiempo suficiente cuando más importaba. Consideró esto una prueba de que su iniciativa Vengadores funcionaba y de que representaba el futuro. Porque él también estaba de acuerdo en que no era bueno que Asgard y Albion fueran responsables de la seguridad de la Tierra, pero eso no significaba que actualmente no los necesitaran. Ya estaban acosados por un ejército alienígena, y ahora iban a arriesgarse a enfrentarse a otro. Fury dudaba que, incluso si pedía ayuda, incluso si conseguía que Danvers bajara, eso sirviera de mucho. ¿Acaso ella sola podría con dos civilizaciones alienígenas enteras? Claro, los invasores no deberían ser demasiado difíciles en el gran esquema de las cosas, pero Asgard... Malditos imbéciles. ¿Acaso no se dieron cuenta de que atacarlos mientras los ayudaban sería el fin del mundo? No se negoció después de semejante traición. ¿Y qué? Gruñó Fury, paseándose por la cubierta en ruinas. ¿Crees que sucederá exactamente cuando Albion y Asgard se den cuenta de que su aliado casi los vaporizó? Silencio. No es culpa. No vergüenza. Solo silencio, ese que nace de la arrogancia, ese que significa que ni siquiera lo habían considerado. El general se aclaró la garganta. Furia, entiendo tú, no entiendes absolutamente nada. Rugió Fury. Arturía Pendragon por sí sola bastaría para conquistar cualquier nación de la Tierra si quisiera. Asgard lleva miles de años haciéndolo. Y ustedes, idiotas, acaban de intentar bombardearlos con armas nucleares. No teníamos otra opción, insistió el general. La situación es incontrolable. La voz de Fury se redujo a un susurro peligroso. Era controlable. Simplemente entraste en pánico. El secretario suspiró profundamente. Director, debe entenderlo. Si Nueva York cae, ya se estaba cayendo. Espetó Fury. ¿Y sabes qué lo detenía? Asgard. Albion. Mi gente. Héroes. No vuestros patéticos comités de botones de latón. Una tercera concejala, una mujer mayor con una voz refinada que ocultaba firmeza, intervino. Director Fury, hemos revisado todos los escenarios. Se prevé que un ataque nuclear reduzca el número de Chitauri en 0. Gritó Fury. 0%. Solo matará a los Vengadores, a los Asgardianos, a los Caballeros de Arturo y a todos los demás. Y el portal permanecerá abierto. Golpeó la consola con el puño. El metal se abolló. Esto no es solo una imprudencia. Es un suicidio. Se oyó un crujido al otro lado. Alguien susurró.
Corten las comunicaciones. Fury se inclinó más cerca, con la voz temblando de furia. Si cortas esta línea, te juro que, el general lo interrumpió. Director, ahora mismo no puede ver el panorama completo. Haremos lo que sea necesario. Fury parpadeó una vez. Entonces se rió, con una risa fría y sin humor que incluso hizo que Ill se estremeciera. ¿Necesario? ¿Necesario? Negó con la cabeza lentamente. ¿Quieres decir necesario? Déjame decirte que es necesario. Agarró el comunicador con tanta fuerza que el cuero de su guante crujió. Lo que necesitamos es sobrevivir a esta invasión y conservar a los únicos aliados que tenemos. Porque, a diferencia de vosotros, idiotas, ellos no andan lanzando armas nucleares como si fueran caramelos. Al otro lado, alguien gimió. Furia, por favor, no, escucha tú, gruñó Fury. Arturia Pendragon está ahí abajo ahora mismo salvando vuestros ingratos traseros. Asgard está perdiendo guerreros por vuestro país. Y Tony Stark está volando al espacio con una bomba nuclear porque vosotros habéis fracasado. Ill murmuró en voz baja. Señor, la furia no cesó. Recuerden mis palabras. Cuando esto termine, recordarán quién intentó matarlos. Y no seré yo. El tono del secretario se endureció. Director Fury, esta línea queda fuera de servicio. El consejo se reunirá de nuevo tras la crisis. Fury escupió las palabras como veneno. Para entonces ya no tendrás un consejo. Hacer clic. La línea se cortó. Fury se quedó mirando el comunicador averiado durante un largo rato, con el pecho agitado. Y habló con suavidad. Señor, ¿qué hacemos ahora? Fury finalmente se giró, y por primera vez, parecía cansado. Viejo. Humano. Oramos, dijo en voz baja. Entonces se enderezó, volviendo a ser el hombre que había mantenido unido a Shield durante una década. Y nos preparamos para las consecuencias. Ill preguntó en voz baja. ¿Por la bomba nuclear? Fury negó con la cabeza. De Arturia Pendragon cuando venga a ajustar cuentas. El corazón de Tony latía con fuerza en su pecho. Hoy no era su día en absoluto. No solo el mundo estaba siendo invadido por alienígenas que entraban por un portal en su flamante torre, sino que, de alguna manera, había terminado siendo uno de los pocos que intentaban solucionarlo todo. Desde el viaje a Alemania para rescatar a Ben Grimm, pasando por la lucha a bordo del portaaviones que casi no volaba, hasta la batalla de Nueva York. Luchando con su vida en juego, esforzándose por mantenerse al día con una interminable horda de alienígenas que venían a por él y su mundo, amenazando con acabar con todos ellos, no era nada bonito, en absoluto. Aún así, él y ese variopinto grupo de inadaptados que Fury había reunido casi habían logrado ganar. Al menos, habían llegado hasta la máquina que abría el portal y habían salvado a Red. Pero eso fue cuando las cosas ya estaban mal, porque no podían cerrar el maldito portal. Por suerte, no solo había aparecido Arturia, sino que además había traído consigo al ejército de Asgard. Y aunque no contaban con la tecnología sofisticada que uno esperaría de una civilización alienígena avanzada, aunque eso era de esperar, aún así, estaban arrasando. Por fin, las cosas empezaban a mejorar. Quizás esta noche podría disfrutar de una buena botella, tal vez incluso con Pepper a su lado. Finalmente, con dioses literales allí, podía relajarse un poco, ¿verdad? Pero no, porque había demasiados idiotas por ahí, y ahora tenía que lidiar con una maldita bomba nuclear. Y casi sin tiempo para reaccionar. Jarvis, por favor, dime que podemos derribar esto. Dijo mientras se acercaba al misil. Negativo, señor, respondió Jarvis con ese tono eternamente tranquilo que Tony empezaba a detestar. Cualquier intento de detonar la ojiva a esta altitud provocará igualmente una lluvia radiactiva catastrófica sobre la ciudad. Tony apretó los dientes. Por supuesto que sí. ¿Por qué iba a ser fácil algo hoy? El misil se sacudió violentamente, casi arrancándolo de cuajo. Tony apretó con más fuerza, los propulsores rugían mientras forcejeaba con un arma diseñada para aniquilar naciones. Vale, opciones, Jarvis. Dame algo. El misil no puede ser redirigido de forma segura hacia el océano, señor. Nuestra altitud y trayectoria actuales no lo permiten. ¿Y si lo apuntamos al edificio del ayuntamiento? Espetó Tony con amargura. Tentador, señor, pero aún así desaconsejable. Tony maldijo en voz alta, empujando el misil hacia arriba, mientras la armadura crujía por el esfuerzo. El pobre traje ya había sufrido bastantes daños, y aunque aún no estaba a punto de fallar, distaba mucho de estar en su mejor estado. Sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho a puñetazos.
Desde abajo, la voz de Steve se escuchó entrecortada a través del comunicador. Stark. Lo tienes vigilado. Sí, jadeó Tony. Y de cerca es aún más feo. Natasha interrumpió el tiroteo. ¿Puedes desactivarlo? Ojalá hubiera traído un destornillador, Romanov. Un leviatán rugió bajo él, solo para que Thor se estrellara contra su cráneo, aplastándolo hacia abajo con un estruendo de trueno. Tony se arriesgó a bajar la mirada. Los Asgardianos y los Vengadores luchaban con uñas y dientes, no por la gloria, no por la victoria, sino por él. Para darle una oportunidad. Para mantener el cielo despejado el tiempo suficiente para que pudiera alcanzar el misil. Y ahora que lo tenía, la pregunta le atormentaba el fondo de la mente. ¿Qué demonios hago con esto? Jarvis, dijo en voz baja, por favor, dime que hay un milagro escondido en el bolsillo trasero de este traje. Una larga pausa. Señor, me temo que el único camino que queda es claro. Tony siguió la mirada de Jarvis, hacia arriba. El portal resplandecía como un segundo sol, vertiendo la muerte sobre el mundo. Abierto. Sin fin. Una línea directa al espacio profundo. Tony contuvo la respiración. Oh, no, susurró. No puede ser. No lo soy, señor. La voz de Natasha volvió a sonar, tensa. Tony. ¿Qué está pasando? Al principio no respondió. Se quedó mirando fijamente el portal. En el azul arremolinado. En el río Chitauri fluyendo. Ante la creciente grieta en la realidad. En el lugar donde una bomba podría desaparecer, sin matar a 8 millones de personas. Tony cerró los ojos. Creo que sé lo que tengo que hacer. Tony. Insistió Steve. Necesito una línea de visión despejada, voy a lanzar esta cosa a su maldito agujero, gimió mientras dirigía el misil hacia el objetivo. No fue fácil. No podía reducir demasiado la velocidad o corría el riesgo de detonar. Tenía muy poco control sobre el motor y solo le quedaban 2 minutos. Una pausa. Entonces Steve. Lo limpiaremos. Vamos, Vengadores. Gritó Steve. Los 4 fantásticos, apóyenos. Los equipos se movían como si hubieran entrenado para esto toda su vida. El Capitán América corrió a toda velocidad por una azotea en ruinas, su escudo rebotando entre una oleada de criaturas voladoras Chitauri, despejando un corredor en el cielo. Natasha saltó sobre una torre de policía dañada y disparó ráfagas controladas para derribar cualquier cosa que intentara flanquear a Tony. Clint aterrizó sobre la columna vertebral rota de un cadáver de Leviatán, disparando flechas con punta explosiva al aire y haciendo estallar carros voladores. Ben Grimm rugió, lanzando trozos de edificios derrumbados como proyectiles de artillería contra cualquier cosa que se acercara a la pista de aterrizaje de Tony. Johnny Storm se lanzó a toda velocidad delante de Tony, creando un túnel de fuego a través del enjambre. Este camino está caliente y listo, hombre de metal. La voz de Susan Storm se quebró. Tony, estoy proyectando campos de fuerza para mantener los escombros fuera de tu trayectoria. Adelante. Reed extendió su cuerpo como una onda viviente, envolviéndose alrededor de las vigas derruidas y apartándolas a la fuerza. La línea está abierta. Los Chitauris se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaban haciendo. Un leviatán intentó interponerse en el camino de Tony. Ben lo agarró por la mandíbula y giró, haciendo que su cabeza se ladeara bruscamente. Otro enjambre se abalanzó, la burbuja de energía de Susan los estrelló contra un edificio. Johnny dejó una estela de luz en el cielo. Clint acertó con los supervivientes. Natasha eliminó a los rezagados. Steve cortaba cualquier cosa que se acercara demasiado. Y Reed Richards calculó los movimientos precisos necesarios para mantener el camino abierto durante al menos 5 segundos. Toda una vida. Tony. Gritó Steve. Ahora. Tony tragó saliva. Jarvis, a toda potencia. Señor, esto, hazlo. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 254. Capítulo 252. Cuando Tony atravesó el portal, se encontró con una visión que lo aterrorizó. Nada más que puro horror podía describir lo que vio. Antes creía que los Chitauri eran prácticamente infinitos, pero ahora comprendía de verdad lo que significaba infinito. Ante él, llenando el vacío infinito del espacio, se extendía una multitud de jinetes Chitauri, leviatanes y naves espaciales gigantescas, suficientes para sumergir mundos enteros. Lo que la Tierra enfrentaba no era más que una ínfima parte de lo que les aguardaba. Si el portal no se cerrara, habría suficientes Chitauri aquí fuera como para aplastar la Tierra solo con su peso combinado.
Esto era algo que la Tierra no podía soportar, un miedo profundo, una angustia existencial, lo invadió al contemplar lo irremediablemente atrasados que estaban la Tierra y la humanidad. Señor. El traje no está hecho para un entorno sin atmósfera. Por favor, váyase de inmediato. La llamada urgente de Jarvis lo sacó de su trance. Soltó rápidamente el misil y se lanzó hacia atrás tan rápido como pudo, aunque no tenía mucho tiempo, ya que innumerables Chitauri se acercaban a él desde todas partes. Que le den. Maldijo mientras disparaba el misil, provocando que explotara. No hubo grandes bolas de fuego ni explosiones. La cantidad de oxígeno era bastante baja a pesar de que algo de oxígeno atravesaba el portal, por lo que casi toda la potencia del arma más poderosa de la humanidad quedó neutralizada. Aún así, liberó una potente onda EMP que provocó que todos los carros Chitauri perdieran el control. Tony no pudo evitar sentirse decepcionado por la debilidad del arma más poderosa de la Tierra, que apenas lograba matar a nada. De hecho, la Tierra aún no estaba preparada para luchar en el espacio, mientras regresaba a toda velocidad hacia el portal, no pudo evitar preocuparse y pensar en qué se podría hacer. Stark. Stark. ¿Estás ahí? La voz desesperada de Steve inundó la línea tan pronto como atravesó el portal. Solo estoy echando una siesta, respondió Tony, demasiado cansado para moverse, sin mencionar que la mitad de sus sistemas habían sido alcanzados por la onda EMP y se habían estropeado. Sinceramente, le sorprendía que algo siguiera funcionando después de eso. No pudo evitar sentirse especialmente impresionado por su propio trabajo de blindaje. ¿Echando una siesta?, preguntó Steve casi gritando por el comunicador. Tony, no te despiertes. Tony. Tony no respondió de inmediato. No porque estuviera inconsciente. Pero porque no quería admitir la verdad. Se estaba cayendo. Directamente hacia abajo. Entre humo, escombros y luz solar fragmentada. El traje está fallando. Potenciadores fuera de línea. La pantalla de visualización frontal parpadea como una bombilla a punto de apagarse. Jarvis. Murmuró. Una pausa preocupante. Aquí sigo, señor. A duras penas. Tony exhaló un suspiro tembloroso. Bien. No dejes que me estrelle. Haré lo mejor que pueda, señor. Otro destello. Jarvis guardó silencio. El viento rugió con más fuerza. La gravedad atraía con más fuerza. La ciudad se hizo más nítida. Tony miró fijamente al suelo. Oh, mierda. Se preparó para el impacto. Preparados para el dolor. Preparados para, zas. Solo que en lugar de impactar contra el pavimento a velocidad terminal, él golpeó a alguien. Alguien que no se movió ni un centímetro. Alguien que lo atrapó como si no pesara nada y usó su fuerza para contrarrestar la fuerza de su caída, manteniéndolo ileso, aunque un poco conmocionado. Caramba, dijo una voz familiar y arrogante con tono pausado, ustedes, los humanos, realmente construyen sus armaduras como si fueran papel mojado. Tony parpadeó. Su pantalla de visualización frontal volvió a encenderse el tiempo suficiente para mostrar una vista de la cámara del casco de Mordred. Volando por los aires, saltó de un leviatán para atraparlo antes de impactar la cara de otro leviatán con la fuerza suficiente como para impresionar incluso a Hulk. El cráneo del leviatán crujió bajo las botas de Mordred al aterrizar, mientras ella cabalgaba sobre el coloso que se derrumbaba hacia los tejados como si no fuera más que una patineta gigante. Tony, que seguía colgando de su brazo como una bolsa de lona metálica glorificada, gimió. Vale, retiro lo dicho, no soy fan de las montañas rusas de Albion. Mordred rió fuerte y con orgullo. Por favor, Stark. Acabas de viajar al espacio en un misil, esto no es nada comparado con eso. Tony intentó levantar la cabeza. El casco crujió. Eso tampoco me gustó. Mordred resopló. Entonces no vas a disfrutar esto, dijo antes de lanzar repentinamente a Tony por los aires y usar ambas manos para desatar una ráfaga de energía roja de su espada, para luego volver a sujetarla con una sola mano y atrapar al gritando Stark. El grito de Tony se cortó en el instante en que Mordred lo atrajo de nuevo hacia sí, rodeando su torso con un brazo como si fuera una banda de hierro. ¿Por qué? Jadeó. ¿Qué demonios? ¿Harías eso? Mordred sonrió, completamente imperturbable. Porque parecías a punto de desmayarte, dijo alegremente, y necesitaba comprobar si seguías vivo. Hay otras maneras de hacer eso. Siseó Tony, agarrándose a su hombrera mientras su nuevo equilibrio decidía presentar una queja. Mordred se encogió de hombros. Claro. Pero ninguno es tan gracioso. Tony gimió.
Lo juro, algún día instalaré una configuración a prueba de Mordred. ¿Te refieres a una característica que me impide lanzarte por los aires? Preguntó, arqueando una ceja. ¿Sí? Mordred resopló. Buena suerte con eso. Si tu armadura apenas puede soportar caer del cielo, dudo mucho que pueda conmigo. Tony la miró con una expresión que ni siquiera su pantalla parpadeante pudo ocultar. ¿Sabes? Antes no eras tan engreída. Por favor. Se burló Mordred. Eso fue porque mi padre estaba cerca, y no soy engreído, simplemente soy genial. Se dejó caer desde el tejado destrozado, usando los escombros como apoyo para controlar su descenso. Tony giraba, se inclinaba, se balanceaba y, ocasionalmente, servía de contrapeso improvisado. No sabía si maravillarse de su destreza o horrorizarse ante su idea de manejo delicado. Para cuando aterrizaron en un tejado estable, el estómago de Tony estaba cerca de su garganta. Mordred lo recostó en posición vertical con sorprendente cuidado. ¿Estás viva?, preguntó ella. No, graznó Tony. Morí en algún punto durante el segundo salto en el aire. Mordred puso los ojos en blanco. De verdad que eres dramático para alguien que se ató voluntariamente a un misil nuclear. Eso fue diferente, murmuró Tony. Claro que sí. Puso los ojos en blanco mientras volvía a mirar la batalla. Innumerables enemigos seguían llegando para reforzar a los que habían abatido. ¿Estás bien aquí sola? No tengo ganas de cuidarte todo el día. Sí, estoy bien. Como si fuera una señal, una cápsula plateada salió disparada del humo tras ellos, frenando bruscamente con los retropropulsores mientras las piezas comenzaban a desplegarse. Tony exhaló un suspiro de alivio. Sí. Ese es el sistema de recuperación. Muy bien, me voy a romper algunas cosas. Gritó Mordred antes de saltar con la fuerza suficiente para destrozar el techo sobre el que estaba parada, casi provocando que Tony cayera a la habitación de abajo. Thor oyó el rugido familiar antes de ver a su dueño. A la carga, hermanos. Por Asgard. Un enorme bruto Chitauri salió disparado a su lado, partido casi en dos. El estilo del golpe, la risa atronadora, el terrible juego de pies, Thor sonrió ampliamente. Volstagg. El gigantesco guerrero giró sobre sí mismo, con los ojos muy abiertos, antes de que su rostro se iluminara con más intensidad que el propio Bifrost. Thor. Por los 9. No estás muerto. Thor parpadeó. Nunca estuve muerto. Volstagg se acercó trotando, con la armadura abollada y la barba empapada de vísceras alienígenas. Sí, pero estábamos seguros de que ibas a palear inmundicia mortal durante el resto de tu larga y trágica vida. Thor gimió. ¿Por qué todo el mundo da eso por sentado? Porque, dijo Fandral mientras daba una voltereta sobre un muro que se derrumbaba, aterrizando perfectamente junto a ellos, fuisteis destituidos. A Midgard. Hizo un gesto dramático hacia la ciudad en llamas. Nos temíamos lo peor. Y con lo peor, me refiero a trabajos forzados. De verdad que sí, añadió Gunn sin rodeos mientras decapitaba a un Chitauri. Me imaginaba que llevarías barriles. O ladrillos. Sif llegó la última, con la hoja goteando sangre azul. Su mirada se suavizó, solo por un instante, antes de fruncir el ceño. Thor, dijo ella. Te ves bien alimentado. Thor frunció el ceño. ¿Eso es un insulto? Es una observación, replicó Sif. Pensábamos que vivías en un establo de mortales, comiendo sobras y durmiendo sobre paja. Pero tú, le dio un golpecito en la coraza con la empuñadura de su espada, pareces haber estado dándote un festín. Thor tosió. Camelot es complaciente. Lo oímos, pero aún así nos preocupamos al ver lo cerca que estaba de esa serpiente Loki, ladró Volstagg, blandiendo su hacha con la fuerza suficiente para partir por la mitad a un bruto Chitauri. Thor se aclaró la garganta. Con fuerza. Si tanto te interesa saberlo, sí, una vez arrastré un carro lleno de basura, admitió con dignidad herida. Pero eso fue hace mucho tiempo. Volstagg exclamó con deleite. Ja. Lo sabía. Ogun asintió solemnemente. Un príncipe debe aprender la humildad de alguna manera. Thor los ignoró. Últimamente he estado luchando en la arena, dijo, inflando el pecho. Soy el campeón entre los guerreros mortales. Los 3 guerreros se quedaron paralizados en plena batalla. Fandral parpadeó. ¿Arena, como un foso para espectáculos? ¿Una arena de la muerte?, preguntó Ogun. ¿Acaso los mortales te obligaron a luchar para su diversión?, exigió Sif, con la furia desgarrando su voz como un trueno. Thor levantó rápidamente ambas manos. ¡No! No, nada de eso.
Entonces hizo una pausa, luego se rascó la mejilla. Bueno, es para entretener. Pero no de forma cruel. Fue una batalla gloriosa. Y gané. Muchas veces. Volstagg negó con la cabeza lentamente. Así que, mientras te imaginábamos paleando estiércol, ¿en realidad te estabas convirtiendo en un héroe gladiador? Thor asintió con orgullo. Sif lo fulminó con la mirada. ¿No pudiste enviar ni un solo mensaje diciendo que no estabas muerto, esclavizado o comiendo barro? Thor hizo una mueca. No podía enviar una carta, y Loki lo sabía, todos sus guardias lo sabían, y estoy seguro de que mi madre también lo sabía. Otra oleada de Chitauris se abalanzó sobre ellos desde arriba. Inmediatamente, la formación de batalla se estableció alrededor de Thor. Sif a su izquierda, Ogun a su derecha, Volstagg y Fandral protegiendo la retaguardia. Mientras luchaban, Sif se inclinó hacia él, con la voz baja. ¿Y esta reina de Camelot, te trató bien? Thor vaciló un instante, pensando en la serena fortaleza de Arturía, su mirada penetrante, sus implacables expectativas, su bondad oculta bajo el deber, él asintió levemente. Sí. Lo hizo. La expresión de Sif cambió. Molestia, alivio, curiosidad y algo más que no pudo descifrar. Volstagg se rió. Oh. Entonces Camelot tiene suerte de tenerte. Y ahora, añadió Fandral, clavando su espada en la mandíbula de un leviatán, Asgard tiene suerte de tenerte de vuelta. Thor alzó a Mjolnir en alto, y un rayo estalló hacia afuera. Por Asgard. Por Camelot. Por Midgard. Los 5 guerreros cargaron juntos, rugiendo al unísono, abriéndose paso entre la horda alienígena. Thor nunca se había sentido tan él mismo. Nunca me había sentido tan vivo. Esta era la guerra que deseaba, no por gloria, sino para luchar por los demás, para protegerlos. Aquellos a quienes amaba y por quienes se preocupaba requerían que uno estuviera dispuesto a luchar por ellos. Pero, evidentemente, también se requería mucho más que eso, la sabiduría para evitar la guerra cuando fuera posible. Sabía que no era su deseo de guerra lo que lo hacía digno de Mjolnir una vez más, sino su anhelo de detener las guerras, su pesar por una guerra ocurrida, su miedo a perder a otros y la determinación de luchar, de afrontar la batalla para proteger a los demás. Esa era la clave. Y así, rodeado de sus amigos, se lanzó a la batalla. Con Mjolnir en sus manos, el trueno y el relámpago a su lado, defendería Midgard, protegería a sus amigos y traería la paz. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 255. Capítulo 253, lo admito, dijo Mau, sacudiéndose el polvo de la túnica como si no acabara de ser pateado a través de una pared, no esperaba que me encontrarás. Pero parece que quizás los subestimé a todos, un poco. Su voz denotaba una arrogancia tenue y estridente, como la de alguien que intenta fingir que todavía tiene la sartén por el mango cuando todas sus cartas están en llamas. Sin duda, demasiado acostumbrados a intimidar a civilizaciones primitivas, respondí con frialdad. Eso es lo que sois tú y tu amo. Unos matones que se esconden de los fuertes y se aprovechan de los débiles. Mau ladeó la cabeza. Una interpretación poética, reflexionó. No es exacta, por supuesto, pero resulta encantadora por su sencillez. Loki apretó con más fuerza el agarre alrededor de Gungnir. Chispas doradas recorrieron la lanza, crepitando al compás de su ira. ¿Te atreves a hablar con tanta arrogancia?, gruñó Loki, después de esconderte en las sombras como una rata asustada? Mau esbozó una leve sonrisa, una mueca disfrazada de cortesía. No me escondo por miedo, Lord Regente. Me escondo porque el campo de batalla es un lugar para instrumentos rudimentarios. Sus ojos se posaron rápidamente en la lanza que Loki sostenía en sus manos. Prefiero la precisión. Galaad dio un paso al frente, con el escudo en alto y una postura impecable. No encontraréis a ninguno de nosotros grosero, advirtió. La mirada de Mau se deslizó sobre él, divertida. Admito que me sorprende tu fuerza. Es inesperado encontrar a alguien tan fuerte como tú y tus amigos en un mundo como este. Claro que no eres nada comparado con mi amo, pero aún así, al menos mereces reconocimiento. Galaad no dijo nada. No hacía falta. Su silencio resultaba más amenazador que los gritos de Loki. Me puse a su lado. Mis caballeros no necesitan el reconocimiento de monstruos y asesinos. Y eso es lo que sois tú y tu amo. Solo traáis muerte y destrucción. Y aunque no puedo poner fin a la loca misión de tu amo, al menos terminaré con una parte de ella, dije mientras sacaba a Rongominia. La lanza cobró forma física en un destello de luz dorada y sagrada.
Oh lanza de los cielos, pilar que ata al mundo a su sombra, torre que mantiene el cielo y la tierra separados, levántate y ata, bloquea y protege, separar esto de aquello, invierte el interior y el exterior, y sellar el cielo. Mis palabras resonaron por toda la habitación, y todas las miradas se dirigieron hacia la lágrima en el cielo, pero esta permanecía inalterada, aún derramando al ejército Chitauri. Querida, no creo que haya funcionado, dijo Loki, como si se avergonzara por mí. Mau también dejó escapar una risa siniestra. ¿Creías que tus trucos insignificantes podían detener la tormenta? Pequeña diosa, no tienes ni idea de con qué te estás metiendo. Negué con la cabeza. No intenté sellar eso. No, Mau, lo que sellé fue tu destino. Esta habitación, nada puede entrar, nada puede salir. Has fracasado. Mis palabras fueron lentas y pausadas, cargadas de verdad. ¿Podría haber sellado la grieta? Probablemente. Al menos, si no podía cerrarla, aún podría sellarla para impedir el paso de más Chitauri. Pero ese nunca fue mi objetivo. Mi objetivo siempre había sido Mau y la gema de la mente, además de asegurarme de que no se llevaran la gema del espacio. No me cabía duda de que Mau estaba tramando algo para escapar. Si bien probablemente arruinaría un poco los planes de Thanos, mientras nadie se diera cuenta de que tenía 2 de las gemas del infinito, no sería un gran problema. Pero también era algo que no quería ver. Así que mi objetivo siempre había sido impedirlo. Esta guerra, en realidad era solo una distracción, no solo por parte de Mau, sino también por parte mía y de Loki. Que Mau mate a unos cuantos humanos. Comparado con lo que podría suceder si Thanos consiguiera el Tesseracto, apenas importaría. Un sacrificio necesario. No habrá escapatoria. No puedo detener el plan descabellado de Thanos, pero puedo acabar con tu participación hoy mismo. La cruzada de Thanos no solo te hará perder a ti, sino también el tesoro que tienes en tus manos. Su fracaso será total. Loki, Galad, pongan fin a esto. Los ojos de Mau se abrieron de par en par por la sorpresa cuando mencioné el tesoro que tenía en la mano, y sus dedos se apretaron alrededor del cetro. Lo único que tengo que hacer, Siseo, es mataros a todos, y el problema desaparecerá. Frío. Calculador. Asesino. Hizo un movimiento rápido de muñeca. Ah. Un rayo irregular de fuerza psíquica azul dorado surgió de la piedra de la mente, dirigiéndose directamente hacia mí. Pero Galad se movió. Aunque por su velocidad pudo haber parecido que se teletransportó, no fue así. Simplemente se movió. Perfectamente. Limpiamente. Justo donde tenía que estar. Su escudo, mitad metal, mitad madera, permanecía inquebrantable, como el ideal que encarnaba, la igualdad. Ningún golpe, ningún poder, era demasiado fuerte para él. Era un escudo para los inocentes, y su defensa se fortalecía cuanto más pecador veía a su oponente. Y frente a alguien que supervisó la masacre de mundos enteros a manos de Thanos, Mau era tan pecaminoso como podía serlo. Era un enemigo de la humanidad, un mal irredimible. No era humano. Cumplía prácticamente todos los requisitos para liberar los sellos que una vez coloqué sobre Excalibur y Rongominia. Era el tipo de enemigo contra el que Galahad sería prácticamente invencible. Incluso contra la explosión de una gema del infinito. El rayo azul dorado impactó contra el escudo de Galahad como una estrella en miniatura naciendo. Una explosión de luz tan intensa que iluminó toda la cámara con un brillo violento. El suelo se agrietó bajo los pies de Galahad. El aire se onduló. La fuerza mental gritaba contra él, distorsionando el espacio alrededor de su cuerpo, doblando la gravedad misma. Y aún así, no se movió. Ni un centímetro. Ni un temblor. Ni un suspiro desperdiciado. Su mirada era firme. Su postura perfecta. Su escudo inquebrantable. Mau vaciló. Eso, susurró, con la voz temblorosa por la incredulidad. Eso debería ser imposible. Loki se rió. Era un sonido agudo y perverso, mitad triunfo, mitad furia, la risa de un rey que finalmente tenía acorralado a un enemigo. Oh, mamá, dijo suavemente, casi con amabilidad, realmente no tienes idea de con qué te estás enfrentando. El aire crepitó cuando Gungnir se encendió en la mano de Loki, un rayo dorado enroscándose alrededor de la lanza como una serpiente preparándose para atacar. Ahora. Gruñó Loki, dando un paso al frente mientras Galahad mantenía la línea, enfréntate al juicio de Asgard. Mau respondió con su cetro, invocando el poder infinito que yacía en su interior y lanzándolo de nuevo hacia afuera, esta vez en una onda expansiva telequinética tan densa que dobló los soportes metálicos de la torre Stark como ramas mojadas. Mesas, consolas, cristales rotos.
Todo se convirtió en un arma, una tormenta de escombros que convergía sobre Galahad. Mientras que la verdadera fuerza de su ataque se encontró con el rayo de luz dorada de Loki proveniente de Gungnir en el aire. Debo admitir que me impresionó la rapidez con la que Loki se colocó detrás de Galahad tras su ataque, ya que claramente sabía lo que sucedería cuando las dos fuerzas chocaran. Lo que sucedió después fue difícil de describir, pero sus efectos fueron evidentes. El último piso de la torre de Stark simplemente dejó de existir. El techo, ya destrozado, las paredes derruidas, los soportes metálicos, todo se desvaneció. Galahad tuvo que desatar su propio noble fantasma, Lord Camelot, para invocar los muros fantasmales de Camelot y darles vida. Los muros de un blanco puro del sueño inalcanzable de la humanidad, una verdadera utopía. Érase una vez, un semi-servidor llamado Mash usó este noble fantasma para impedir el fin de la humanidad cuando la bestia ahí lo desató. Y ahora, en manos del mismísimo Galahad, también impidió que nos sobreviniera todo mal. Ahora, eso estuvo cerca, rió Loki nerviosamente. La devastación que había causado la explosión lo sorprendió incluso a él mismo. No era el único. La tormenta de destrucción amainó lentamente a nuestro alrededor. El polvo y los fragmentos de la torre se dispersaron al aire libre, donde antes se alzaban los muros. La estructura superior de la torre Stark simplemente había desaparecido. Borrado. Vaporizado. Reducido a poco más que unas cuantas cintas incandescentes de metal fundido aferradas a soportes doblados. Solo una cosa había perdurado. Las resplandecientes murallas de Camelot, que se alzan a nuestro alrededor como un recuerdo imposible esculpido en el mismísimo cielo. Piedra blanca inmaculada. Luz sagrada que irradia como un latido. Galahad permanecía en el centro, con el escudo firmemente plantado frente a él y la capa ondeando al viento que se levantaba. Su voz era firme. Lord Camelot perdura. Mau se quedó mirando las paredes, el milagro que se interponía entre él y la victoria total, y por primera vez, la máscara de compostura del telequinético se resquebrajó. Tú, susurró con voz ronca. ¿Lo bloqueaste? Galahad ni siquiera se molestó en responderle. Simplemente se quedó de pie frente a mí, escudo en mano, listo para defenderme con todas sus fuerzas. Loki sonrió con malicia. Te has metido con los mortales equivocados para provocar, Mau. Los labios de Mau se torcieron en una mueca fea y tensa. Ya veo, murmuró. Entonces la precisión no bastará. Levantó la mano, zarcillos telequinéticos retorciéndose como garras, y arrancó los restos de toda la cámara hacia el cielo. Trozos de metal giraban en órbita a su alrededor. Acero destrozado, retorcido hasta convertirse en lanzas. Hormigón plegado en láminas dentadas. La tormenta de escombros formó una armada de armas, suspendidas en el campo telequinético de Mau, cada una apuntando hacia Loki, Galahad y hacia mí con una precisión milimétrica. Permítanme entonces, entonó Mau, mostrarles el significado de la inevitabilidad. Bajó la mano. La tormenta arreció. Miles de tentáculos metálicos se precipitaron hacia adelante, y Galahad alzó su escudo. Señor Camelot. Los muros fantasmales brillaron con mayor intensidad, su piedra blanca reflejando el resplandor dorado de la gema de la mente. Los escombros impactaron con la fuerza de un meteorito. Las chispas caían en cascada desde los bastiones sagrados. El metal gritó. La onda expansiva se propagó formando un anillo visible en todo Manhattan. Pero la muralla de Camelot no cedió. Ni una sola grieta. Mau retrocedió tambaleándose, la incredulidad distorsionando sus facciones hasta convertirlas en algo casi grotesco. Su respiración se volvió entrecortada, su control telequinético vaciló. Imposible, susurró. Pareces molesto, dijo Loki dulcemente, haciendo girar a Gungnir. ¿Quieres que te golpee más fuerte? Mau gruñó. ¿Te atreves? Sí, dijo Loki, avanzando con decisión. Gungnir desató un torrente dorado que arrasó los restos de la torre Stark como un juicio divino. Mau levantó una barrera telequinética, la más poderosa que había creado hasta entonces, pero el golpe de Gungnir la resquebrajó como si fuera cristal. Mau gritó al ser lanzado hacia atrás por los aires, estrellándose contra el borde opuesto de mi barrera de sellado con la fuerza suficiente para deformarla visiblemente. Cayó de rodillas, aferrándose al cetro, jadeando. Lo vi claramente. En el último momento, logró colocar el cetro en la trayectoria de la explosión, usándolo para protegerse. Eso le aseguró la supervivencia, pero no salió ileso. Su arrogancia aún se aferraba a él, pero ahora temblaba, sacudida, resquebrajada, sangrante por la incertidumbre. Tú, graznó Mau. Un simple regente, con tanto poder.
Loki avanzó con paso firme, con los ojos brillando con fuego divino. Soy Loki Odinson, gruñó. Señor regente de Asgard. Asesino de gigantes de hielo. Portador de Gungnir. Protector de los 9 reinos. Alzó la lanza. Y tú, dijo, apuntando directamente al corazón de Mau, no eres más que el perro de Thanos. El rostro de Mau se contrajo. Ira, vergüenza, desesperación, todo en guerra detrás de sus ojos. ¿Crees que has ganado? Espetó. Sin esa lanza no serías nada. Y sin tu cabeza no serías más que un cadáver, respondí con frialdad, harta de su arrogancia. Loki, es hora de acabar con esto. Loki no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con mucho gusto. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 256. Capítulo 254. Muy bien. Loki no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Gungnir resonó en su mano, la lanza zumbando como un sol enjaulado. Chispas de poder divino recorrieron su longitud, enroscándose hacia arriba en serpientes de oro y esmeralda. Mau lo presentía. Sus ojos se abrieron de par en par. No, espera, pero Loki ya se estaba moviendo. Se abalanzó, clavando la lanza con precisión majestuosa, y cada paso provocaba grietas que se extendían por el suelo en ruinas. El poder que emanaba de Gungnir era de esos que solo Odín, o alguien elegido por él, podía controlar. Loki siempre había sido vanidoso, ambicioso y orgulloso. Pero esto era otra cosa. Esto era autoridad. Mau se puso de pie a duras penas, y la fuerza telequinética estalló a su alrededor en una oleada salvaje y frenética. Cada fragmento de metal de la habitación voló hacia Loki como una lluvia de cuchillos. Galaad dio un paso al frente de nuevo, alzando su escudo. Señor Camelot, esta vez no, siseó Loki. Su mano libre se extendió rápidamente, y runas asgardianas centelleantes aparecieron en el aire como escarcha ardiente. Giraron a su alrededor, formando un disco giratorio de luz dorada. Los escombros impactaron contra las runas y las desintegraron. La boca se quedó congelada. Tú puedes lanzar los sigilos de Yggdrasil de Odín. Exclamó, con la voz quebrándose. Loki sonrió de una manera demasiado aguda para resultar reconfortante. Sí, dijo en voz baja. Y soy mucho mejor en magia que Thor. Mau lo intentó una última vez. Empujó la gema de la mente hacia Loki, desatando otro rayo de energía azul dorada. Esta vez no era un rayo, sino una lanza psíquica dirigida directamente a la mente de Loki. Una lanza mental destinada a romper mundos. Una orden destinada a dominar a los dioses. Rebote. Gritó Mau. El golpe psíquico impactó a Loki con toda su fuerza. El aire tembló. La barrera de sellado tembló. Incluso la capa de Galaad se retrajo debido a la presión. Pero Loki solo parpadeó. Despacio. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Oh, Mau, dijo en voz baja. Los trucos mentales son mi dominio. No puedes usarlos contra mí. Los ojos de Mau se llenaron de horror. Incluso mi expresión era de sorpresa. Puede que Loki no entendiera a qué se enfrentaba, pero yo sí. Esa era la piedra de la mente, la llave de todas las energías mentales del universo. Con ella, se podía leer y controlar cualquier mente, o todas a la vez. Era algo verdaderamente aterrador, pero de alguna manera Loki lo había ignorado como si nada. Solo podía empezar a adivinar qué había sucedido, pero quizás fue la piedra misma. Tenía voluntad propia, y tal vez estaba siendo influenciada por todo el odio dirigido hacia Mau. Si todas las mentes se movieron a través de la piedra, entonces tal vez también lo hizo el odio, y ahora mismo, todos en la Tierra sentían eso hacia el responsable de todo lo que estaba sucediendo. Aunque también podría haber sido Mau intentando controlar la mente de un asgardiano, y fracasando en su intento de controlar a Loki debido a su verdadera naturaleza como gigante de hielo. Loki no tenía ni idea de lo impactante e impresionante que era su hazaña y aprovechó al máximo la sorpresa de Mau para disparar una vez más un rayo de luz desde su lanza. Esta vez Mau no esquivó. La luz impactó la barrera del telequinético. Y la hizo añicos como si fuera una cáscara de huevo. Mau fue lanzado hacia atrás con tanta fuerza que abrió una larga hendidura en el suelo, dando vueltas y vueltas hasta que se estrelló contra mi límite de sellado y se deslizó al suelo hecho un montón. Su respiración era agitada. Le goteaba sangre de la nariz. Sus dedos se crisparon débilmente alrededor del cetro de la piedra mental. Alzó la vista hacia Loki, temblando. Esto no puede ser, Asgard no debería ser tan fuerte, tú, no deberías ser tan fuerte. Loki se alzaba imponente sobre él. Real.
Espantoso. Era el rey que siempre había pretendido ser. Oh, Mau, dijo Loki en voz baja, inclinando la cabeza. No tienes ni idea de lo que es Asgard. Alzó Gungnir para el golpe final, resplandeciente con la promesa de la retribución divina. Pero Mau aún no había sido derrotado. Sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa, fina y enfermiza. «Puedes derribarme», susurró con voz ronca. «Pero aún conservo esto». Sus dedos se apretaron alrededor de la gema azul de su cetro, la piedra de la mente sellada. Y al abrirse, la gema azul se tornó amarilla y comenzó a brillar. Brillante. Más brillante. Demasiado brillante. El resplandor dorado azul inundó la habitación, distorsionando el espacio y emanando una presión cósmica inestable. Incluso los muros fantasmales de Camelot vibraron ante la repentina oleada. «Arturía», advirtió Galahad. «Loki, retrocede». Espeté. Pero Loki no se movió. No porque se negara. Porque Mau se había apoderado de su mente por un brevísimo instante, no lo suficiente como para dominarlo, pero sí para paralizarlo. Un solo segundo. Eso era todo lo que Mau necesitaba. «Uno de vosotros», susurró Mau, con los ojos ardiendo de triunfo maníaco, «va a morir conmigo». La piedra de la mente se iluminó. La cámara se llenó de una aniquilación psíquica pura. Y la explosión se disparó directamente hacia Galahad. Mau debió dudar de si funcionaría de nuevo con Loki sin poder explicar por qué su último intento no había dado resultado. Por lo tanto, intentar atacarlo otra vez no valía la pena. En cuanto a mí, una vez más, probablemente no estaba seguro de si funcionaría, inseguro de mi verdadero poder y, reacio a fracasar, apuntó al más débil de nosotros. Mi sirviente, Galahad. No quería correr ningún riesgo, así que actué antes de que la explosión pudiera alcanzarme. Avalón. La utopía eterna. De mi mano brotó una suave luz dorada. Rápidamente tomó la forma de una hermosa vaina, y desde allí, la luz se expandió hacia afuera. Una suave burbuja de luz nos envolvía de Galahad y a mí. Dentro, reinaba la paz. Una brisa delicada con aroma a hierba y flores nos acariciaba. El calor del sol besaba nuestra piel, dejándonos con una sensación de cansancio. Al instante, toda la tensión se desvaneció. Los muros blancos de Camelot se desvanecieron, y Galahad bajó su escudo y cerró los ojos mientras se relajaba, absorbiendo la sensación de paz pura que nos rodeaba. La devastadora explosión de energía mental pura extraída de la propia piedra de la mente, cuando Mau se sacrificó para canalizar el poder infinito de la piedra, se canalizó hacia el brillo dorado que nos rodeaba. Y simplemente se desvaneció, como una gota de rocío al caer sobre el sol. En un instante, el mundo mismo pareció temblar por el poder que Mau desató, y luego desapareció. Ni siquiera una leve onda en Avalon. Avalon, la utopía eterna, era mi noble fantasma más poderoso. No era un arma, pero ponía fin a cualquier combate al instante. Dentro de su área de efecto, no podía haber luchas, ni muertes, ni dolor, solo paz. Era la prisión perfecta, porque nadie tenía la fuerza de voluntad suficiente para intentar escapar. No es que fueran lo suficientemente fuertes, porque allí ni siquiera existía el concepto de usar la fuerza para resolver problemas. Era un lugar mágico donde todos podían ser felices, donde nunca sentirías necesidades ni deseos, ni hambre, ni sed, nada negativo en absoluto. Lo cual, naturalmente, significaba que en cuanto un ataque entraba en contacto con Avalon, ésta dejaba de existir. Fuera de la burbuja, Mau gritó. No gritó de dolor, pero por la pura incredulidad de ver cómo su golpe final simplemente se desvanecía. Su voz era apagada, distorsionada por el suave zumbido de Avalon, como un trueno lejano que intenta, sin éxito, romper la calma de una mañana de primavera. Su cuerpo le estaba fallando, desintegrándose lentamente por el poder abrumador de la gema de la mente, y sin embargo, todo había sido en vano. Su plan había fracasado, le había fallado a su amo y se había ganado un enemigo terrible. Ojalá pudiera informarle, advertirle, pero era imposible. No podía escapar, y lo sabía. Desde el mismo momento en que lo encerré, había estado intentando escapar. Incluso mientras luchaba con Loki, nunca se concentró por completo en ello, utilizando constantemente su magia para intentar liberarse. Intentando contactar con el Tesseracto. No sabía por qué lo había hecho, qué tenía planeado, pero fue una suerte que no lo hubiera incluido en mi sello, así que no pudo alcanzarlo, no pudo tocarlo y no pudo usarlo para escapar. Porque si había algo que temía que pudiera romper mi sello, era, naturalmente, la propia gema del espacio. Lentamente, recordé a Avalon, para no perderme yo mismo en la paz que ofrecía.
Eso sí que fue impresionante, dijo Loki, que se encontraba fuera de su alcance y no comprendía del todo lo que había sucedido. Pero aún así sabía que, fuera lo que fuese, no era algo insignificante. Aún así, la ignorancia es una bendición. En cualquier caso, dijo Loki, haciendo girar a Gungnir en su mano, la criatura está debilitada. Acabemos con esta farsa. Rápidamente disparó otro rayo desde Gungnir hacia el todavía incrédulo Mau, que seguía con la mirada fija en la verdadera forma de Avalon que sostenía en mi mano. Esta vez no hubo ningún grito. Ninguna resistencia. Sin acto final. Ebon y Mau simplemente se desintegró. Los átomos se deshicieron en polvo, el polvo se disolvió en una nada brillante, hasta que todo lo que quedó fue el tenue contorno que su cuerpo había proyectado una vez sobre el suelo en ruinas. Se hizo el silencio. La opresiva presión psíquica desapareció. El aire se estabilizó. La piedra de la mente, cuyo brillo ahora era tenue y enfermizo, cayó al suelo con un estrépito dentro del marco metálico agrietado del cetro. Loki bajó a Gungnir, exhalando. Otro enemigo de Asgard se ha ido, declaró. Galaad dio un paso al frente, tomó el cetro sin dudarlo y me lo entregó con el mayor respeto. Mi rey, dijo en voz baja. Está hecho. Cerré la mano alrededor del cetro. Aún sellada como estaba, la piedra de la mente palpitaba débilmente bajo la carcasa. Un latido de pensamiento cósmico, antiguo e incomprensible. Frío. Infinito. Silencioso. Y ahora, en mi mano. En efecto, murmuré. Está hecho. Pero la guerra no lo fue. El portal seguía desgarrando el cielo. El río Chitauri seguía inundando la ciudad que se extendía más abajo. Los Vengadores seguían luchando desesperadamente por sobrevivir. Tony Stark seguía luchando por mantenerse consciente tras arrastrar una bomba nuclear a otro mundo. Y Thanos acababa de perder a uno de sus hijos. Y una de sus piedras. No respondió amablemente. Vamos, dije. Aún queda una batalla por terminar. Loki levantó a Gungnir. Galaad alzó su escudo. El viento rugía entre los restos destrozados de la torre Stark. Y nos giramos hacia el portal. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 257. Capítulo 255. Xu Wenwu lanzó sus anillos contra otro de esos atacantes alienígenas. Admitió que su letalidad era alta, pero sus defensas eran deficientes. A su alrededor yacían sus cuerpos destrozados mientras los masacraba con facilidad. Aunque tuvo que admitir que, si no hubiera podido acorralarlos en un punto estratégico, habría tenido dificultades si lo hubieran rodeado. Al fin y al cabo, un solo disparo de sus armas lo habría matado, o al menos herido gravemente, incluso a él. Y mientras miraba al cielo, no dudó de que tenían más que suficientes para rodearlo y destrozarlo con su gran número. Sin embargo, no podía retroceder. Detrás de él estaba la esperanza. Detrás de él yacía el cadáver de un dragón dormido, el poder de resucitar a los muertos. La tarea de extraerlos no fue nada fácil. Al parecer, los huesos de dragón sostenían la mitad de la ciudad, así que quitarlos provocaría su derrumbe. Y aunque a él personalmente no le importaba ese riesgo, su aliado Caecilius no estaba dispuesto a correrlo. Por lo visto, esa no era la forma de actuar de Camartag, y como necesitaba al hechicero, tuvo que tomar el camino lento. Lo que significaba que no se podía permitir que esos alienígenas mataran a todo el personal que excavaba bajo tierra y lo destruyeran todo. No era fácil encontrar especialistas para este tipo de excavaciones subterráneas, y mucho menos encontrar a alguien que no hablara de su trabajo, gente que entendiera lo que era el secreto. Cada uno valía más que su peso en oro, y si los mataban, sería prácticamente imposible conseguir otros. Los arqueólogos expertos formaban un grupo muy unido. No se podía despedir a decenas de ellos y perderlos a todos, esperando que sus colegas aceptaran el mismo contrato. Así que tenía que mantenerlos a salvo, algo que sería mucho más fácil si Caecilius todavía estuviera presente, pero al parecer, tenía otras cosas que hacer. Sinceramente, para alguien aparentemente obsesionado con recuperar a su familia, parecía estar haciendo muchas otras cosas además de centrarse en su objetivo común. Aún así, Wenwu no podía negar que el hechicero había desempeñado un papel crucial en todo esto y que seguía siendo importante. Después de todo, ese elixir de resurrección solo funcionaba en quienes acababan de morir. Y su esposa era un caso extremo. Por no mencionar que la había mandado incinerar. Así que, en teoría, debería ser imposible traerla de vuelta, pero la magia lo hizo posible. Fue difícil, pero él vio el resultado con sus propios ojos.
Su esposa, congelada en el hielo como si acabara de exhalar su último aliento o estuviera durmiendo. Quedó maravillado por la magia, algo que antes había descartado por considerarlo indigno de su tiempo. Ahora se arrepentía. Si hubiera dedicado algunas décadas a aprenderla entonces, ¿no habría podido proteger su hogar? Aunque sus intentos cuando se topó con ello por primera vez demostraran que tenía poco talento, ¿qué importaba? Si bien puede que no tuviera el mismo talento que Caecilius, el tiempo estaba de su lado. ¿Y qué si tuvo que pasar años aprendiendo lo que ese hombre aprendió en una semana? Aún así, habría sido fácil dominarlo todo con unos cuantos siglos de esfuerzo. Apretó la mandíbula. El arrepentimiento era un lujo. Uno que no podía permitirse. Porque en el momento en que ese pensamiento cruzó por su mente, un chillido mecánico y penetrante rasgó el cielo. Wenwu giró bruscamente, sus instintos, perfeccionados durante 1000 años, irrumpieron en su introspección. Un explorador Chitauri rompió las ventanas del edificio vecino, intentando acercarse sigilosamente. Y no fue el único. Llegó otra oleada de ellos. Decenas cayeron del cielo. Con un chasquido de muñeca, los 10 anillos salieron disparados, girando alrededor de su antebrazo antes de lanzarse hacia adelante en un cegador arco de luz azul dorada. Crack. Zas. El primer Chitauri fue destrozado en el aire, su cuerpo se dobló tras el impacto como pergamino mojado al estrellarse contra el pavimento exterior. Chispas revolotearon por los escalones de piedra que conducían al edificio que Wenwu defendía. Pero había más. Mucho más. Invadieron los tejados, saltaron por los balcones, se arrastraron sobre la mampostería derruida como langostas metálicas, convergiendo sobre él desde todos los ángulos. Sus armas zumbaban, cargando con mortíferos pulsos azules. Wenwu inhaló una vez. Entonces se movió. Los anillos le respondieron al instante. Estelas de acero brillante orbitaron alrededor de sus brazos antes de lanzarse hacia adelante como bestias de caza. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crack! 3 Chitauri desaparecieron en destellos de metal retorcido. Un cuarto descendió desde arriba, apuntando su hoja de lanza hacia su columna vertebral. Pero Wenwu giró sobre sí mismo, y los anillos giraban a su alrededor en un torbellino. CHNK. El alienígena quedó hecho pedazos antes incluso de tocar el suelo. Un soldado en un carro se abalanzó, apuntando su cañón de energía directamente a la puerta que tenía detrás. Wenwu gruñó. Estas cosas eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estaba defendiendo el edificio. Lo cual, naturalmente, significaba que querían entrar para ver qué defendía. Y la única razón por la que podían cruzar la puerta era gracias a los encantamientos del edificio, que lo hacían demasiado resistente para que pudieran atravesarlo. Aunque eso solo pareció aumentar su interés por descubrir qué es lo que estaba protegiendo allí dentro. Aún así, no podía permitirles la entrada. Uno solo podría ser suficiente para matar a decenas de sus trabajadores y dañar equipos costosos. Inaceptable. Golpeó con el puño hacia adelante. 5 anillos salieron disparados a la vez, impactando de lleno en el carro y partiéndolo por la mitad. El jinete dio vueltas en el aire, gritando, antes de que Wenwu recuperara los anillos y los estrellara todos contra él en un único y demoledor golpe. La criatura golpeó el pavimento con la suficiente fuerza como para crear un cráter. Pero la verdadera amenaza no eran los exploradores dispersos. Era la bestia. Una enorme bestia de guerra Chitauri aterrizó pesadamente en la calle, su peso sacudió toda la manzana. Su armadura era gruesa y multicapa, y su arma, una enorme cuchilla de plasma, brillaba con la energía suficiente para derretir un tanque. Rugió, un bramido grave y ensordecedor que hizo vibrar las ventanas. Wenwu resopló. Compensación excesiva. La bestia atacó. Wenwu se preparó, los anillos orbitando a su alrededor cada vez más rápido hasta que el resplandor iluminó toda la entrada. El hacha del bruto cayó como un meteorito, clan boom. Wenwu lo atrapó. Los anillos absorbieron la fuerza, destrozando el campo de plasma y enviando una onda expansiva de vuelta a los brazos de la criatura. Su armadura se agrietó a lo largo de su antebrazo. Antes de que pudiera recuperarse, Wenwu le arrebató el arma de la mano. Un movimiento suave. Una demostración de superioridad abrumadora. La bestia se tambaleó, confundida. Sus 2 ojos restantes parpadeaban descoordinadamente. La expresión de Wenwu no cambió. Giró sobre sí mismo, dejando tras de sí anillos que parecían colas de cometa. Y golpeado. Los 10 anillos se dispararon a la vez, y cada impacto recorrió el pecho de la criatura como si fueran truenos consecutivos. Crack 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 crack, boom.
La bestia fue levantada del suelo, lanzada hacia atrás a través de un coche aparcado y empotrada en la pared del fondo con la suficiente fuerza como para agrietar sus vigas de soporte. El silencio volvió a reinar. Unas cuantas chispas crepitaron al cruzar el camino. Los cuerpos alienígenas se estremecieron una vez y luego quedaron inmóviles. Wen-Wu se enderezó, ajustándose el abrigo. Ese fue el último de ustedes. Se giró ligeramente, comprobando que la puerta estuviera detrás de él. Comprobando que ninguna de las explosiones hubiera penetrado más profundamente en el edificio. Todavía intacto. Todavía sellado. Bien. Estaba a punto de volver a entrar cuando, un sonido lejano resonó por toda la ciudad. Un zumbido. Un crujido atronador. Frunció el ceño y levantó la mirada. A través de los tejados destruidos, a través de las nubes de humo que flotaban en el cielo, Wen-Wu vio un resplandor azul familiar muy por encima de Manhattan. La luz centelleante de la grieta alienígena. Excepto ahora, se estaba encogiendo. Los bordes se retrajeron hacia adentro como una marea que retrocede. Las naves Chitauri que aún intentaban atravesar el portal chocaron contra los bordes que se derrumbaban y se hicieron añicos, disolviéndose los fragmentos a medida que el portal se engullía a sí mismo por completo. Wen-Wu exhaló lentamente. Así que, murmuró, alguien allá arriba finalmente lo logró. Un último estremecimiento de energía cósmica recorrió el cielo. Entonces el portal se cerró de golpe con un crujido lejano y resonante. Siguió el silencio. Wen-Wu dejó caer los brazos a sus costados, los 10 anillos se atenuaron a medida que la adrenalina disminuía. La batalla de arriba había terminado. Para bien o para mal. Apenas había tomado aire cuando se abrió un portal dorado cerca de él, y Caecilius salió de él. ¿Apareces justo cuando todo ha terminado? Wen-Wu se burló mientras se encogía de hombros. Estaba ocupado protegiendo otras zonas. No podía apartar la vista de algo así, no estando en la ciudad. Habría quedado mal. Y, sinceramente, parece que lo manejaste bien. Dijo el hechicero mientras observaba a los cientos de alienígenas muertos a su alrededor. Naturalmente, lo tenía todo bajo control. Harían falta más que unos cuantos alienígenas para enfrentarse a mí, que una vez gobernó la mitad del mundo conocido. Wen-Wu no se permitió parecer débil ante su compañero, así que reprimió el cansancio. Caecilius asintió y no dijo nada de inmediato. Tal vez deberíamos deshacernos de estos. Señaló a todos los alienígenas muertos. Eso plantearía interrogantes sobre cómo murieron aquí, interrogantes con los que no querríamos lidiar. ¿Puedes enviarlos a mi fortaleza? Creo que conozco a algunas personas que querrían hacerse con muestras y armas alienígenas, preguntó Wen-Wu, reacio a perder ese botín de guerra. Habían pasado muchos años desde que sus enemigos tuvieron algo valioso que reclamar, pero la tecnología alienígena, a pesar de que le importaba poco la tecnología, admitió que este nivel sería valioso. Tan solo los vehículos voladores probablemente representarían el futuro. La humanidad siempre había soñado con coches voladores, y de repente sintió que no estaban muy lejos. Además, si las nuevas armas de energía se generalizaran, tendría que anticiparse a ello y asegurarse de que no se utilizaran contra él y su familia. Ya no quería correr ese tipo de riesgos. Muy bien, dijo Caecilius, agitando la mano para conjurar un portal que recorrió la zona, absorbiendo todos los rastros de batalla, antes de usar algunos hechizos más para limpiar completamente el área. ¡Qué presumido! Se burló Wen-Wu. Confío en que la situación ya está bajo control. ¿Y que no hay motivo para preocuparse de que esto afecte a nuestros planes? El asunto ya está resuelto, y dado que el anciano está atento a esta situación, no debería haber problemas en el futuro. Fin del capítulo.